Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Atendiendo tu Psique. El día de hoy, acompañándome como siempre, Alex Marentes, agradezco en controles Saúl Cerrato, Gustavo Izquierdo, y nos vamos a ir directito porque tenemos poco tiempo para este tema que está muy importante, muy interesante, muy manejable y muy raro, ¿no? El caso es Gypsy Rose Blanchard. Si me permites, Alex, me voy a ir directo, te doy la más cordial de las bienvenidas, pero voy a darte una introducción rápida de quién era Gypsy Rose Blanchard. Esta niña fue condenada a 10 años de prisión por asesinato de segundo grado. La víctima, su madre, o eso depende del punto de vista de quien analiza la historia. La vida de Gypsy había sido una completa mentira. Desde niña, su madre, Didi Blanchard, le dijo a ella y a toda su familia que debido a su nacimiento prematuro, ella tenía la capacidad mental de una niña de 7 años. Sufría de diversas enfermedades y discapacidades como distrofia muscular, leucemia, asma, convulsiones, problemas de aprendizaje y diversos problemas más. Para todo ello, la sometió a tratamientos para cáncer, la hizo usar una silla de ruedas y tener diversas operaciones para enfermedades que no padecía. Además de todo esto, Didi aprovechó el huracán Katrina para mudarse, cambiar la edad de su hija y convertir a las dos en una especie de celebridad que supo anteponerse ante los problemas, sacar adelante a su hija y desvivirse por ella. Esto hizo que la ONG Habitat for Humanity le construyera una casa en el norte del país con una rampa para silla de ruedas y un jacuzzi. Asimismo, la fundación Make-A-Wish las envió a múltiples viajes a Walt Disney World y les dio pases para el backstage del concierto de Miranda Lambert. No sabemos quién es. Didi se cambió el nombre en el momento en que su familia comenzó a sospechar que había envenenado a su madrastra y a recriminarle el modo en que trataba a Gypsy Rose. A pesar de esto, muchísima gente aceptó una situación como verdadera y ambas se beneficiaron de los esfuerzos y organizaciones sin ánimo de lucro. Bueno, ya mencioné ahí estas asociaciones. Alex, básicamente, ahorita con lo que tenemos, ¿qué nos dice de esta mujer? Porque ahí te va un extra, ¿no? Para muchos Didi era una madre sacrificada por su pobre hija enferma, ¿no? Lamentablemente nadie era consciente de la tortura, que lo trataremos, que Gypsy vivía día a día. Me sacaron las glándulas salivales porque mi madre me dijo que había babeado. Tuve una colocación de un tubo en mi barriga, tuve varias cirugías oculares en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, cirugías de oído, biopsia muscular para averiguar por qué mis piernas no funcionan, una cirugía para no vomitar más y todas, yo creía que tenía todas estas enfermedades, excepto que sabía que podía caminar y podía comer. Esto lo admitió en una entrevista. Didi llegó a ir al médico con Gypsy unas 100 veces entre 2005 y 2014, aproximadamente unas 11 por año, Alex. Así es, y esta es la causa de vivir con una cuidadora, en este caso pues la mamá Didi, con un síndrome de Munchausen, que muchos lo confunden con el síndrome de Estocolmo, pero en realidad es distinto. Aquí en este caso los cuidadores, que más se ha reportado que son mujeres, y mujeres solas, resulta que lo que hacen es enfermar o hacer ver a los médicos que sus niños, sus bendiciones, pues están enfermitos, enfermitas, y por lo tanto recibir esa atención tan fuerte que tienen, esa necesidad de atención, de recibir ayuda, de ser atendidas, ¿no? Aquí lo malo es que pues la víctima son los hijos vienen siendo la víctima, y es lo que pasó con esta niña Gypsy. Ella en su encierro, pues obviamente el desarrollo cognitivo no va a ser el mismo. Ella no tenía ningún retraso mental, a pesar de que la mamá le decía al papá que padecía un retraso mental. Tenía la edad de una niña de 7. Cognitivo, así es. Y eso se lo hizo creer al papá incluso en el cumpleaños número 19 de Gypsy. Le decía, ok, te voy a hablar con ella, pero toma en cuenta que tiene 15 años, la edad mental, para que no le digas que tiene 19. Claro. Pero esta niña, a pesar de que vivió así, sí tenía mucho contacto con múltiples personas, con profesionales de la salud, con amigos a través de los chats cuando la mamá la dejaba, y esto hizo que más o menos desarrollara cierto criterio y darse cuenta de que no estaba del todo bien. Ok, una breve descripción entonces del síndrome de Munchausen es... Sí, básicamente es un trastorno mental, un trastorno psiquiátrico donde la persona tiene una necesidad tremenda de atención, de apoyo, y genera enfermedades a sus niños, a sus bendiciones. Porque encuentra atención en los médicos, me imagino. Exactamente, sí, y como no es una atención cualquiera, porque básicamente es recibir una atención no solo moral, ¿no?, sino personalizada, de dinero, de medicamentos, y una atención constante, que es lo que necesitan, que esto sea constante. Que sea llevadero,
prácticamente diario. Ajá, y que seas el centro. Centro de atención. El centro de atención. Por eso es que esta mujer le crea más de 12, 13 enfermedades. Y realmente es una tortura para la chica, porque estamos hablando de quitarte y ponerte cada 6 meses un tubo en el estómago para poderte alimentar, de quitarte las glándulas salivales, de operarte de los ojos, de operarte de los oídos, de estar 15 años, no, de los 5 a los, en general, o sea, sí 15 años en una silla de ruedas sin tú realmente necesitarlo. Y esto pues por esa, ella cuando una persona vive ese tipo de maltrato, ahí sí se parece al de Estocolmo, porque ellos sienten que así debe de ser, o el abuso, ese abuso que trae un trastorno por estrés postraumático agudo, y ellos sienten que así es la vida. Cuando la entrevista dices, es que yo creía que así era la vida de todo el mundo. Ajá, así es. Y este amor por la madre, que se vuelve después enfermizo, tóxico, el ser, vamos, estar en esta lealtad materna, pues ella no hace por salirse de ahí, excepto cuando llega a la adolescencia. Pues como todo chico adolescente, pues quiere salir, quiere ver otro tipo de cosas, y ella intenta escaparse una vez, y solamente una vez, porque cuando lo hizo y la mamá la devuelve, la encadenó 2 semanas. Ya va eso. 2 semanas encadenada, con múltiples maltratos, golpes literales, golpes físicos, la dejaba sin comer, le rapó otra vez el cabello, la maltrataba psicológicamente, o sea, 2 semanas encerrada, encadenada a su cama. Bueno, entonces cuando Gypsy se dio cuenta que no tenía 14 años, como decía su madre, sino 19, como lo indicaba su carnet médico, empezó a darse cuenta pues de esta mentira en la que ella estaba viviendo. A raíz de eso intentó hacer contacto con el mundo que había fuera de las paredes de su casa. Empero, tras un intento de escape, como lo decías ahorita, según contó Gypsy en una entrevista en 2018, esto hizo que su madre la encadenara a la cama, le pusiera campanas en las puertas de la casa y le advirtió a todo el mundo que ella estaba pasando por una fase y que les avisaran si ella intentaba hacer algo a sus espaldas. En otra ocasión, Didi rompió el teléfono y la computadora de su hija para que ella no pudiera tener contacto con nadie enferma, y menos aún citas por internet. Llegaremos a ello. Pero Gypsy hacía uso de una computadora cuando su madre estaba dormida, y fue así como conoció a Nicholas Goldjohn. El tremendo Nicholas. El tremendito, ¿no? Cierto nivel de autismo. Goldjohn tenía trastornos de personalidad que hacían que Gypsy creara, ojo, diversos personajes para que se ajustaran a los gustos de su pareja, pues, en la relación. Incluso Gypsy aceptaba prácticas sadomasoquistas que ella creía normales para complacerlo. Tomen en cuenta que ella tenía, o sea, desde que nació estuvo bajo imposición, bajo un yugo, claro. O sea, de la persona que se supone que es la que más te cuida. Entonces hay que tomar en cuenta esto, pues no es como cualquier preferencia distinta sexual. No, o sea, aquí realmente había un daño psicológico de esta niña, o sea, tremendo, crónico. Entonces, ¿qué pasa cuando quiere ser, por decirlo así, atendida en el buen sentido de la palabra? Pues bueno, se topa con el chico hace conexión con ella, el chico también tiene un trastorno, tiene un nivel de autismo, y aparte tenía una preferencia por el sadismo. Sí, por someter. Así es, y por mirar situaciones sexuales, ¿no? Bueno, pues se acoplan estos chamacos. Sí, pues siempre hay un rato para un descosido. Y esta niña, en querer salir, pues le pide ayuda a este muchacho, y él, pues en su corto criterio también, bueno, se ofrece, él dice que se enamora de ella, y empiezan a planear cómo librarse, entre comillas, librarse de este yugo materno. Sí. En una de sus múltiples conversaciones, Nicholas le dice a Gypsy que él haría cualquier cosa por ella, y así fue que empezaron a planear pues el asesinato de Didi. Así es. Ahorita más adelante vamos a pasar a la parte clínica. ¿Por qué? ¿Por qué los médicos? ¿Cuál era la estrategia psicológica que utilizaba Didi para manipular incluso al personal médico? Una serie de también como de 13 situaciones, 13 técnicas. O sea, era una maestra de la manipulación esta mujer. Y es que para llevar ese trastorno y obtener esa ayuda, esa atención, tienes que mentir y tienes que manipular. El cuerpo de Didi fue encontrado por la policía 4 días después.
cuando la mujer yacía en su cama rodeada de sangre y con múltiples puñaladas que Nicholas le había propinado. Gypsy creyó que nunca iba a ser arrestada, sin embargo, fue encontrada junto con su pareja en una casa de Wisconsin. En una entrevista afirmó que ella se sentía a sí misma como en un cuento de hadas, en el que ella era una princesa que había sido rescatada. Ojo, ahí hay otra situación enferma, ¿no? Goldjohn está esperando a su juicio por asesinato de primer grado como una posible condena de cadena perpetua. Por otro lado, Gypsy tiene una condena de 10 años. ¿Qué nos dice esto de Gypsy de pensar que está en un cuento de hadas? Yo conocí a una persona así. Sí. No, en serio, te lo juro, conocí a una persona que decía: mi papá es el rey, mi mamá es la reina, yo soy una princesa, mi hermano es un príncipe. Ok, qué distorsión de realidad. Sí, ok. Bueno, pues resulta que uno de los gustos que le daba la mamá, de esos pequeños gustos a cambio de toda la vida de encierro, bueno, de toda una vida de niñez y adolescencia y juventud de encierro, eran las princesas, eran los cuentos de princesas, muñecas, que era pues de personajes de princesas. Y ella, en lo que podía desahogarse más o menos, sobre todo cuando salía en sus fiestas, cuando salía grabada, cuando salía en la televisión, cuando iba a lugares para recibir esta ayuda, pues iba vestida de princesa. Entonces ella se casó con ese personaje y como toda princesa de cuentos, pues necesita ser rescatada de la villana, ¿sí? Por su príncipe azul, y pues eso fue lo que se le dio, o sea, lo que tanto pedía, pues se le dio. Pues claro. Y bueno, entonces se da esta situación de crimen, pero a ella no se le condena porque un abogado, o sea, salió el abogado y de hecho se hizo muy famoso porque manejó la situación y la hizo ver de manera en que el engaño no lo hizo esta niña, o sea, no porque quisiera, sino por esta lealtad a la madre, porque para ella era su única amiga. Claro. De hecho, cuando la entrevistan en la cárcel, dice: es que ella era mi única amiga. Y dice: ¿cómo consideras la entrevistadora? ¿Cómo consideras tu relación con ella? Y dice: es complicada. Dice: bueno, es un poco posesiva. Poco, o sea, dice. Sí, un poco. Pero bueno, ¿qué te parece si mencionamos estas estrategias de la señora? Yo creo que entonces vamos a un corte y regresamos con esas estrategias de manipulación. Bueno, Alex, ya estamos de regreso. Entonces, a ver, a lo que nos cruje Chencha, y cuáles son esas formas de manipulación que tiene una persona así, pues, con este trastorno. Sí, y lo decimos, ojo, no para que empiecen a practicar. Ah, sí, no sean ingratos. Por si se topan con una persona que ustedes sienten que hay cierta manipulación, pónganse muy abusados. Aguas, trastornos, Sí, así es. Bueno, y son lo que ella hacía, obligaba bajo amenaza y castigos físicos, incluso el uso de silla de ruedas de esta niña cada vez que salía en público, o que la iban obviamente a ver los médicos. Claro. Encierro obligatorio, mentira y afecto ilusorio, o sea, pues le mentía y ella le demostraba un supuesto afecto a esta chica, ¿no? Que sin ella no sería nada, que ella nació para cuidarla, que etcétera, etcétera. Programación mental. Y que se cuidaban entre ellas, ¿no? O sea, porque yo nací para cuidarte a ti y tú naciste para cuidarme a mí. Así es, entonces con eso ese vínculo tóxico, ese vínculo enfermizo, y la niña pues con esa corta edad, pues obviamente se la cree. Y no era un vínculo, era el puro chantaje. Sí, así es. Programación mental hacia la niña, para mentirle a los médicos, hacerles creer sus padecimientos y actuar como menor a su edad cronológica. Rapar su cabeza cada 3 meses porque le decía que así era mejor, que era más limpio. Salir al público como madre abnegada y gypsy agradecida. Fotos manipuladas y arregladas, de forma en que se viera todo amoroso, que todo estaba bien, que la niña estaba feliz. Ante el diagnóstico inexistente de los médicos, buscaba a otros que le dieran por su lado. Que le dieran lo que ella quería. Sí, porque fíjate que hasta un médico hace una declaración sorprendente, no sé si tuvo consecuencias para él, pero él le dice: es que los médicos en Estados Unidos tienen que hacer negocios, tienen que ganar dinero. Bueno, sí. Entonces, pues que si el médico te dice que no, pues te vas con otro, ¿no? Claro. Hasta que te diga que sí, van los medicamentos y con todo lo demás. Ocultó documentos del nacimiento y de datos clínicos. Inventó que papá es adicto y abusivo. Les decía a los conocidos, para que no se diera ese contacto, porque ya con las redes, pues vamos a buscar al papá de esta niña, ¿no? Entonces de esa manera también los manipuló. Aislamiento social totalmente, nada más por medio de las redes, y también la tenía muy controlada, así es, y escondidas de ella, así es.
Y una vez que va con un médico y que le dice al médico, lo que pasa es que ella tiene un retraso mental, pues le tapa los oídos para que la niña no oyera que la mamá dijera que tiene retraso mental. Bueno, esto en cuanto a la manipulación a médicos. Y bueno, ya viene esta sorpresa, que después de muchas visitas a médicos se topa con un neuropediatra, le dice que tiene distrofia muscular, el neuropediatra la checa, la revisa, no hay nada de signos de distrofia, entonces dice, bueno, vamos a hacer una prueba no psicológica, no psiquiátrica, sino con un aparato que mide ondas y que checa todo el cuerpo, y hace medición de la cabeza, de la columna, y no muestra ningún signo de distrofia. Porque podía caminar y todo. Sí, nada más que en ese rato no caminó. O sea, él hizo la prueba con su silla de ruedas, y checó los músculos, pero en ese momento no caminaba. Y de todas estas formas de manipulación para que los médicos y todo el personal se la creyeran, ¿no? Y siguieran con la mentira. El neuropediatra ante esto dice, no, es que esto parece un síndrome de Munchausen. Entonces se comunica con su pediatra y él le dice, ¿sabes qué? Es que sí, yo tampoco digo que esta niña tiene todo lo que tiene, pero aquí traigo todo un historial médico y si nada más reporto. Y entonces el psiquiatra se hace el reporte, pero no hace la denuncia. Entonces de aquí es donde se entiende y es donde se apenan muchos, porque si se hubiera hecho esta denuncia por abuso, porque no era abandono de ninguna manera, era abuso, en abuso y encierro y maltrato y golpes y muchos cargos, se hubiera podido evitar el asesinato de la señora, y la señora obviamente hubiera ido a la cárcel por esos cargos, y se le hubiera brindado la atención adecuada a esta niña para que se recuperara. Y lo más probable es que ella hubiera salido bajo su propia tutela, ¿no? Y hubiera quitado esa pues carga que tenía, que era su madre. Así es. Porque pues su madre al final del día era una mujer enferma, o sea, nadie está culpándola y está diciendo que es su culpa que se haya muerto. O sea, sí un poco, pero ella era una persona enferma, ella hubiera podido tener atención psicológica y en dado caso evitar su muerte y evitar también que su hija pues se le chispara, ¿no? Sí, así es, y es que aquí nada más así rápidamente, la señora tenía antecedentes también graves. Ella robaba en las tiendas, cayó varias veces, fue fichada. Cuando su madre murió sacó tarjetas de crédito de la cual se gastó toda la lana, pues, a nombre de la mamá muerta. Al papá le robó en ese tiempo creo que $400, hizo múltiples robos, pues. Quiso matar a su... Y hubo sospechas, nunca se pudo comprobar, que quiso matar a su propia madre, Didi, a su propia madre, con una sustancia que es para las plagas, pero no se pudo comprobar. Ahí está lo que dice, hay un librito que se llama Infancia es Destino, ¿no? O sea, repetición de patrones al final del día. Así es. No más que una, o bueno, en este caso yo creo que las dos lo lograron, tanto Didi como Gypsy, sí, la lograron. Sí, así ¿no? es, sí. Vamos a este muchacho, ¿cómo ves este muchacho? Papi, con su trastorno, también un trastorno psiquiátrico que no le llaman enfermedad. Psiquiatría se le pide que se le llame una situación de vida, que es el autismo. La cuestión es que este chico pues también tenía esas tendencias sadistas, tendía al sadismo y tendía a esas desviaciones de tipo sexual, que pudo llevarlas a cabo pues con Gypsy. Y que Gypsy también era vulnerable. Pues por querer conservar a su príncipe azul, pues accedía a fotos, a sus prendas de lencería de este tipo, de sadomasoquismo, etc. De Lucas. Ella tenía tres personajes, uno de esos pues era este tipo de personajes, ¿no? Y el otro pues era la princesita, ¿no? Bueno, pues llega a su juicio, todos no se la esperaban porque de repente ven a una niña, bueno, a la misma chica, pero caminando. Entonces todos se van para atrás. ¿Qué pasó? Sí, así es. Incluso la mejor amiga de ella, gracias a ella, da los datos a los de búsqueda para poderla encontrar, y la encuentran en la ciudad, en el condado de nacimiento de este chico. De la manera más... Sí. Pero en serio. Y hay que mencionar... La encuentran, bueno, spoiler alert, la encuentran por Facebook. Por poner un estado. Sí, así es. Y hay que mencionar que en la primera cita que tuvo con él, iba con su mamá. Sí. Y en una de esas se escapan
Y se entrega este chico en los baños, pierde su virginidad y ella pues dice, no, yo no quería que fuera así, quería que fuera con pétalos de rosa y esto y lo otro. Porque princesa. Ajá, y salen del baño, del sanitario, después de haber tenido relaciones, se topa a la mamá y la mamá pues ahí le pone otra desgreñada, la vuelve a encerrar y después es cuando ya planean ella se da cuenta que no le iba a dejar salir. Que no le iba a dejar libre. Le iba a dejar libre, ajá, entonces cuando planea el asesinato con este chico. Y bueno, ella es condenada a 10 años, salen 3 años, creo, salen 3 años. No se le puede dar la pena máxima ni cadena perpetua por su condición y situación mental. Con la mamá pues no se puede hacer nada más que pues ya no se puede nada más que sacar su historia para que sea un antecedente psiquiátrico, psicológico, tanto para la sociedad como para las personas que saben que están siendo manipuladas, como para los médicos, sobre todo para el personal médico, para que tomen otro tipo de curso, este tipo de situaciones. Bien, pues resulta esto, tras su detención se confirmó que Gypsy no sufría de ninguna enfermedad, como ya lo dijo Alex. En cambio, su madre sufría con el síndrome de Munchausen, la cual es una enfermedad poco conocida, en la que una persona que cuida a un menor principalmente o más comúnmente, normalmente es la madre, inventa síntomas o los provoca para que parezca que el niño está enfermo. Debido a que este diagnóstico salió a la luz tras la muerte de Didi, no hay manera pues de confirmarlo, ¿no? Así es. La historia conmociona a todo Estados Unidos y HBO decide hacer el documental titulado Mommy, Dead and the Rest, el cual te dejo en la descripción. Un hombre de quien no se conoce la identidad, ojo aquí, le escribió una carta tras el programa transmitido por HBO y así comienza una amistad y una relación que lleva ahora 2 años. Hace un año, por un amigo de la familia, se informó que Gypsy se había comprometido. Se sabe que la pareja quiere esperar hasta que ella cumpla su condena para poder casarse. O sea, esta situación, pues el único que salió aquí bailando las calmadas es el pobre chavo ¿no? O sea, Nicolás. Es Nicolás porque pues él al final del día, yo vi el documental y vi la serie The Act, que también les recomiendo, está en Stars Play. Yo no vi que él tuviera trastorno de personalidad múltiple, yo más bien vi como que él sufría de un autismo tal cual, que le hacía creer que tenía personalidad múltiple, ¿no? Puede ser también. Bueno, Alex, conclusiones respecto a este tema tan estremecedor. Así es, pues la conclusión es que a pesar de que no hay mucha información como otro tipo de trastornos, sí se puede saber mediante algunos síntomas en el comportamiento de estos cuidadores. Okay. El comportamiento y ante las reales falta de sintomatología de los menores. Aquí habrá que analizar varias cosas, ¿no, Alex? A nivel psicológico, porque bueno, ya platicamos el caso, pero ahora a nivel psicológico, ¿cómo puede darse una persona cuenta de que tiene este trastorno? Porque digo, es normal que una madre se preocupe por un hijo, pero el hecho de que te esté enfermando constantemente, que te esté diciendo ve al médico, tú tienes esto, necesitas estas medicinas, necesitas cuidarte de esto, necesitas comer esto, no comas esto, etcétera, etcétera, puede ser realmente el complejo de una madre. O sea, por complejo me quiero referir al comportamiento de una madre, o cómo podemos saber la delgada línea en la que ya es un trastorno psicológico. Ok, siempre menciono a los pacientes y cuando hay terapia de grupo y pláticas, que muchas veces los mismos maestros, con todo respeto, los respeto bastante, les tengo mucha estima, pero algunos maestros se atreven a dar diagnósticos y los papás pues se asustan, ¿no? Aquí estamos hablando tanto de un menor de edad como de una mamá. Claro. Siempre de sus comportamientos, y digo entre comillas, y lo pongo así entre comillas, problema, en la teoría sistémica familiar lo manejamos como un síntoma familiar. Okay. ¿Cómo lo diferenciamos de que sea neurológico? Bueno, por los comportamientos y por la relación con los cuidadores, ¿sí? Hay un diagnóstico que se llama diagnóstico multiaxial, que ese es lo que ve el antecedente clínico familiar, tanto médico, físico orgánico, como mental. Todos tus antecedentes, tu mamá, tu papá, tus tíos, eso ya de por sí ya es bastante para tenerlo como criterios diagnósticos. Otro, los comportamientos que sean más de 2 contextos. Okay. Contexto familiar y aparte otro más, ¿sí? Que sea en menores no menos de 3 meses, en adultos de 6 meses para atrás, ¿sí? Entonces,
Todos esos son criterios diagnósticos del DSM-4 para realmente diagnosticar y evitar esa línea, porque hay muchos síndromes o trastornos que sí tocan esa línea porque se parecen los síntomas, pero no corresponden, no se comparten, vaya. O sea, una bien puede ser una sobreprotección nada más y el otro ya es un trastorno. Puede ser una situación de la madre, un caso de angustia de la madre, por un tema en específico, pero ya el hecho de que sea este tipo de síndromes de los cuales hablamos es porque se toman en cuenta 3 puntos muy importantes, y esto va para todos los papás. De todas las conductas que tengan los chicos o ustedes mismos, sean sinceros, claro, tomen en cuenta la frecuencia, la duración y la intensidad. Si se sale de los parámetros esperados para la edad y para las condiciones del niño, pues obviamente ya hay posibilidades de un cuadro diagnóstico, ¿sí? Para un trastorno, pero nada como el psiquiatra y el psicólogo de la mano para que este diagnóstico multiaxial sea realmente corroborable y se dé el tratamiento adecuado. Correcto. Pues hay que revisarse, hay que checarse, lo que siempre decimos aquí en este programa, Alex, terapia es canasta básica. Sí, así es, no tengan miedo, no pasa nada. Bueno, Alex, tus datos por favor de contacto para que la gente pues te contacte, ¿no? Así es. Entonces el contacto es SIC Alejandro Marentes, porque por ahí hay otro apellido que se meten ahí, pero no, también psicólogo, no, es SIC Alejandro Marentes. Y en el Face, como, ese mismo. Ajá. Y en el celular es 4443-09-1184, los órdenes. Bueno, pues una vez más llegamos al final de este episodio de Atendiendo tu Psique. Agradezco en controles a Saúl Cerrato, Gustavo Izquierdo, muchísimas gracias. Alex, nuevamente muchas gracias. Dime. Sí, rápidamente, para aprovechar, próximamente, no sé si va a ser a través de la internet o presencial, un taller para los papás, como de 4 o 5 sesiones, acerca prevención de abuso sexual infantil. Importante, ¿eh? Sí. Muy bien, pues les recordamos seguirnos en todas las redes sociales. Se encuentran este programa y todos los demás en Javo Ortega Locutor en YouTube. También en YouTube estarán, en Facebook estarán los datos de estos programas, de cuándo van saliendo, etcétera. Y pues recuerden que justamente al finalizar este programa en 89.3 FM ya lo podrán ver en YouTube por si se perdieron de algo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima y que tengan un excelente fin de semana.